¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. El tema de hoy, la conducta suicida. Por supuesto, nos acompañan nuestras especialistas en la materia. Con esto comenzamos aquí en Sanamente. Cada año, aproximadamente 727,000 personas se quitan la vida y muchas más lo intentan. Todos los casos son tragedias para las familias, su entorno, ciudades y países enteros. Puede ocurrir a cualquier edad y actualmente representa la tercera causa más frecuente de muerte en personas de entre 15 y 25 años de edad. Es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Las conductas suicidas se presentan de forma diversa, responden a distintas motivaciones y por ello requieren de vías de intervención también diferentes. Muchas personas que llevan a cabo una conducta suicida en realidad no quieren morirse, sino que quieren dejar de sufrir y actúan de forma impulsiva en momentos de crisis. Por ello, es importante una intervención a nivel social, grupal e individual para prevenirlo. Centrarse en la prevención de este fenómeno es importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza en las personas. Acércate a tus seres queridos por tu salud mental y bienestar. Podría salvarte la vida. Conversemos sanamente. Pues ya estamos aquí en Sanamente. En esta mañana, como ya se lo platicaba, vamos a platicar acerca del tema de la conducta suicida. Para eso, en este día nos acompañan nuestras especialistas. Tengo a Noemí Arechar. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, pues también con nosotros Ale Sandoval. Ale, muchísimas gracias también una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Gracias, gracias. Y bueno, pues como ya veíamos también este tema de la conducta suicida, lo que esto implica, los pensamientos que vienen a la gente, a la cabeza de la gente, pero por supuesto también estos casos que nos llegan poco a poco, y voy a dar paso con este primer caso para, por supuesto, irlo desmenuzando, tratarlo en específico y después enfocarlo un poquito más al tema general para la gente que pueda sentirse identificada. Este primer caso nos dice: tengo 22 años y estudio psicología. Desde fuera mi vida parecía estable, buenas calificaciones, amigos, familia, pero cada día era más difícil levantarme y fingir que todo estaba bien. Me dolía estar viva y no sabía cómo explicarlo sin que me dijeran échale ganas o hay gente peor. Eso solo me hacía sentir más culpable. Durante semanas tuve pensamientos que me asustaban. Quería desaparecer, pensaba en cómo sería no estar más. Dejé de salir, de comer bien, de dormir, lloraba sin razón, me enojaba fácilmente y me sentía rota. Un día en redes sociales apareció una publicación que decía: no estás sola, si lo estás pensando mal, pide ayuda. Tenía un número de atención psicológica y mandé un mensaje. Me respondieron con calidez, me escucharon, me sentí vista por primera vez en mucho tiempo, me ayudaron a conseguir una cita en el área de psicología de mi universidad y me hicieron sentir segura. Me explicaron que estaba atravesando un episodio depresivo con riesgo suicida moderado y me propusieron un plan: psicoterapia, atención psiquiátrica temporal, y también involucraron a una persona de mi confianza. Poco a poco fui mejorando, no fue mágico ni rápido, pero comencé a tener días buenos. Volví a mis clases de baile, a reír y sentía que tenía derecho a estar viva. Entonces, bueno, como ya escuchamos este caso, creo que es como muy común, ¿no? El tema de el saber si vale la pena seguir aquí. Es correcto, el saber si vale la pena es esa constante pregunta que se hace uno después de que empieza a identificar uno en sus pensamientos, en su estado de ánimo, en que deja de gustarle cosas que antes no les agradaban, y entonces llega tal momento en que uno se pregunta justo, ¿es
¿para qué estoy aquí? ¿Qué me espera la vida? Si de esto se va a componer el resto de mis años, quizás no me está llamando la atención. Y es bien importante identificar que desde que uno comienza con pensamientos que le llamamos la rumiación suicida, ¿sí? Desde ese momento es necesario pedir ayuda, para que entonces no tengamos que llegar a una situación en la cual nos cueste muchísimo trabajo el pedir ayuda, porque nosotros ya comenzamos a tener ciertas imágenes y ciertos pensamientos que nos dicen, pues hay una solución rápida que pudiera ser la puerta falsa, le dicen por ahí, ¿verdad? Ale, ¿por qué se dan estos pensamientos tan intensos? Y yo tendría también la pregunta es, si siempre que existen estos pensamientos de vale la pena, ¿siempre se buscan ideas u opciones para salir, como decía, por la puerta falsa? Claro, bueno, lo que me llama la atención primero de este caso es como cuando pones en voz alta estas rumiaciones o pensamientos, cuando los hablas y te atreves a decir, me está pasando esto, busco un lugar donde haya esa parte de espejeo de mis emociones, una escucha con un sentido de calidez, de atención, de interés hacia esos pensamientos, pues obviamente la persona los puede expresar con mayor claridad, escucharlos y saber qué están pasando. ¿Por qué se dan? Yo creo que el tema de los pensamientos que en muchas ocasiones van a ser como de no tengo ganas, no quiero, esto me está ganando, no me ayuda, etcétera. Esos pensamientos van a aparecer en nuestra vida en muchas situaciones. El tema aquí es lo que nosotros, los psicólogos, le llamamos la topografía, que se vuelvan más frecuentes, duraderos, intensos y que empiecen a afectar la calidad de vida, ¿sí? Pueden aparecer como de muchas formas como métodos de afrontamiento a nuestros problemas, pueden aparecer como un estilo, una estructura con la cual yo resuelvo o afronto la situación que me está pasando. La idea no es por qué me está pasando y generar una culpabilidad, ay, ¿por qué aparecen estos pensamientos en mi mente? Sino la forma de poder manejarlos de una manera en que puedan ir abriéndose, ¿no? La idea o la primera parte para poder manejar estos pensamientos es quitar todos los tabús respecto al tema de la conducta suicida. Tenemos miedo de hablarlo y tenemos miedo de escucharlo. Sí, en las familias, en las situaciones, el escuchar esto puede generar miedo, el no estés diciendo eso, Dios te va a escuchar, y en este tipo de situaciones privamos la oportunidad de que esos pensamientos fluyan y nos demos cuenta que eso es una estrategia de afrontamiento que tenemos que aprender a cambiar y que hay otras maneras de aprenderlas. Por eso es una diferencia abismal entre una persona que tiene contención y redes de apoyo y quienes no la tiene, porque quien tiene esa red de apoyo permite expresar las emociones y los pensamientos libremente. Ahora, también preguntaba sobre si hay niveles o siempre que hay ese pensamiento. No, la verdad, los niveles de prevención de la conducta suicida van a ir en aumento. Primero es tener una sensación como de una ideación de no quiero vivir o ya no, o por qué estoy haciendo aquí, etcétera. Lo segundo es ¿y cómo lo haría? Y lo tercero el siguiente nivel sería empezar a ejecutarlo, o sea, buscar las formas y las opciones. A cada nivel se necesita un tipo de atención diferente, pero como bien decías, mientras más rápido y cuando aparecen los pensamientos en el primer momento es cuando tenemos más oportunidad de poder atacarlos y poder tomar decisiones más adecuadas. Aquí en este caso escuchábamos que ella nos decía, pues yo busqué ayuda, busqué acercarme, pero hay quienes no buscan ayuda y que sus pensamientos quedan ahí y solamente se van hasta, pues digamos, hasta la ejecución, ¿no? Entonces, ¿cómo como familiar o como personas darnos cuenta de que alguien está teniendo estos pensamientos? Claro, siempre nosotros que vivimos en familias, es bien importante tener esta observación constante hacia los miembros de nuestra familia, que es, ahora veo que mi familiar la veo o lo veo constantemente triste, ya no habla tanto, se aísla, lo que llamamos la anedonia, que es, pues antes le decíamos vamos a ir, no sé, al cine, y era la primera en brincar de gusto y yo quiero ir, y ahora es vayan, yo me quedo, es decir, más apatía, más tristeza, casi no ríe.
Ajá, y mucho este tema que se llama conducta suicida, justamente tener mucha observación en esas conductas, que es empiezo a buscar en mi teléfono, empiezo a buscar información que tengan que ver con la palabra, esta palabra que suicidio, que muchas veces nos dirige a dos partes. Una que es, y afortunadamente este caso se dirigió a esa parte que es ayuda en el suicidio, pero lamentablemente también aparece la otra contraparte, que es el del suicidio, que es grupo de personas que te dicen, ya sabes, ¿no? Tipo retos, en fin, toda esta cuestión. Siempre hay que poner la palabra ayuda, la palabra atención con la palabra suicidio para que nos lleve en la vía correcta. Como familiar siempre es importante preguntar. Le tenemos mucho miedo la familia a usar esas palabras como estás gozando de la vida, estás teniendo algún pensamiento suicida. Ajá, yo observo que estás teniendo alguna conducta suicida. Esas conductas suicidas también pueden ser que antes no le gustaba la moto, ahora le gustan mucho las motocicletas, le gusta mucho la velocidad y está poniendo en riesgo ponerse en riesgo, y que se le hace ver, oye, estás teniendo este tipo de conductas, y la persona dice, no pasa nada, no, ¿qué me puedes pasar? ¿Que me muera? Pues no pasa nada. Entonces, empezar a identificar y hacerle saber que siempre hay ayuda, ¿sí? Y que no se rindan, porque muchas de las ocasiones piensan que solamente la terapia psicológica les va a ayudar, y por supuesto que los va a agarrar de la mano y no los va a soltar. Pero en determinados momentos también se requiere de este apoyo psiquiátrico, claro, porque tiene que ver con estas conexiones ya neurológicas, en donde ya necesitamos el apoyo de algún medicamento, porque ya nos está generando determinadas sustancias, endorfinas, en fin, ¿no? Entonces es importante que tome siempre la ayuda para poder identificar si lo podemos ayudar como psicólogos y si es necesario o no derivarlos al área de psiquiatría también. Ok, perfecto. Vamos a ir a una pausa. Todavía tenemos, por supuesto, un segundo bloque para seguir platicando acerca de estas conductas. Vamos y regresamos de inmediato. La OMS ha elaborado una guía para prevenir este fenómeno, denominada Vivir la Vida, y en ella se recomiendan las siguientes intervenciones. Restringir el acceso a los medios utilizados para autoprivarse de la vida. Educar a los medios de comunicación para que informen con responsabilidad sobre este tema. Fomentar aptitudes socioemocionales en los adolescentes. Detectar a tiempo, evaluar y tratar a las personas con conductas suicidas, además de hacerles un seguimiento. Su prevención es más eficaz cuando colaboran varios sectores de la sociedad, como los de salud, educación, empleo, agricultura, ganadería, las empresas, las instancias de justicia, fuerzas del orden, la política y los medios de comunicación. Si en algún momento sientes que no encuentras la salida a tus problemas, acércate al Colegio de Psicólogos de Aguascalientes. Ahí encontrarás a los especialistas que te escucharán y podrán ayudarte. Estamos de regreso porque este tema sin duda nos da todavía para más. Estas conductas y pensamientos suicidas que atraviesan por la cabeza de algunas personas. Y bueno, para seguir platicando más acerca de esto, vamos a escuchar nuestro segundo testimonio también para darle cabida y para darle también una respuesta o una solución. Tengo 15 años. No voy a decir mi nombre real porque todavía me cuesta hablar de esto con mucha libertad. Pero sí quiero contar mi historia porque estoy a punto de rendirme. Todo empezó hace como un año. Empecé a sentir que no encajaba en ningún lado. En mi casa mis papás siempre estaban ocupados, peleando o simplemente no notaban cómo yo me sentía. En la escuela me iba bien, pero me costaba hacer amigos. A veces me hacían comentarios hirientes. Empecé a tener pensamientos que me daban miedo. Pensaba que si yo no estuviera nadie lo notaría, que a lo mejor hasta les haría un favor. Hubo una noche que no se me va a olvidar.
Me encerré en mi cuarto, me tapé con las cobijas y no paraba de llorar. Tenía un plan, ya había pensado cómo hacerlo. No lo intenté, pero estuve demasiado cerca. Solo me detuvo a pensar en mi hermanito. Él tenía un dibujo mío en su pared y pensé que si yo me iba, él iba a crecer preguntándose por qué. A la mañana siguiente tuve el valor de decirle a mi maestra de confianza: no estoy bien, necesito ayuda. Ella me miró en serio, no me juzgó. Llamó a la orientadora escolar y después a mis papás. Fue un poco difícil al principio, me sentía expuesta, pero también me sentía aliviada, como si alguien por fin pudiera ver lo que estaba pensando dentro de mí. Me llevaron con una psicóloga, empezamos terapia y más adelante también me vio un psiquiatra que me explicó que estaba pasando por una depresión, pero que había tratamiento y que no era mi culpa. Eso fue importante para mí, saber que no era una exagerada, ni una dramática, ni una floja. Solo estaba enferma emocionalmente y eso también se puede sanar. Involucraron a mis papás. Al principio no sabían cómo reaccionar, pero poco a poco aprendimos todos, nos volvimos más cercanos. Pues ahí está, ya escuchamos, hay varios puntos que estuve haciendo anotaciones porque justo les iba a preguntar el tema de la edad. Si hay una edad en la que lleguen estos pensamientos, porque pues nos dice que tiene 15 años y hemos visto casos en donde ha habido menores que esta edad todavía y realizan un acto contra su vida. Claro, y tenemos que partir con esta idea. El suicidio, la conducta suicida es una realidad en nuestra sociedad. Y en Aguascalientes es una realidad totalmente. Podemos ver, si nos ubicamos en estadísticas, nos podemos dar cuenta que cada vez a menor edad sí. Comienzan a tener o comienza a presentarte la ideación suicida. ¿Por qué? Porque hay mayor capacidad de introspección. Los niños, adolescentes ya comienzan a tener mayor capacidad de introspección, pero todavía no de resolución. Okay. Entonces vamos a tener niños, no sé, a mí me ha tocado atender desde pequeñitos que ya empiezan a generar conductas o ideación suicida 6, 8 años, o sea, es sorprendente como cada vez en más temprana edad. Se observa un poquito más en las estadísticas en mujeres que en hombres, porque los hombres lo manifiestan de una manera distinta, a lo mejor con conductas más disruptivas o más arriesgadas, con exceso de trabajo, exceso de a lo mejor algún tema de adicción, etcétera. Pero sí, la edad de los 15 años obviamente es preocupante, duele escuchar testimonios como esto, donde es una niña que podría estar disfrutando de su vida, de su adolescencia, pues está faltándole esa posibilidad del saborcito y que, como lo dice aquí, no es su culpa. Sí, entonces el que pueda ser escuchado es muy importante. Aquí a mí me llama la atención el testimonio, como decía, yo estaba sufriendo, pero mi familia estaba teniendo su propio ruido. Sí, entonces las discusiones y todo, y entonces no había esa atención a mis necesidades hasta que alguien pudo poner atención y pudo guiarme en el camino. Justamente también esa era otra de las preguntas que me surgieron. Si en ocasiones estos temas o si se ha dado que sea justo para llamar la atención. Porque hay quien pues sí ha realizado alguna situación, pero que no tuvo anteriormente estos pensamientos, sino que lo hacen por llamar la atención también en ocasiones, no en todos los casos. Claro. Lamentablemente hay personas que abiertamente utilizan el tema para chantaje, pero aún así tienen su trasfondo emocional. Chantaje, puede ser manipulación, pero a final de cuentas nos está diciendo que no tiene otras maneras de manejar sus emociones. Se le invita a esas personas justamente y a cualquier persona que tenga una ideación y en este caso ya una tentativa, ¿no? Ya una planeación, que por supuesto se acerquen. Hay líneas telefónicas y sobre todo aquí las tenemos en Aguascalientes, en las cuales esta línea a las 24 horas los pueden escuchar. Sí, a pesar de que sí se utiliza como manipulación, cae también en el rubro de los mitos del suicidio, ¿no? La familia dice, ay, mira, la persona que lo anuncia no se va a matar. Híjole, es un enorme mito y es falso, por supuesto, porque las personas que ya abrieron el tema, ya lo colocaron hacia la familia de, oye, me estoy sintiendo así, pero además estoy teniendo este tipo de pensamientos, o nosotros los escuchamos decir, no pasa nada si yo no estoy en este mundo,
mundo, me van a extrañar 3 días y después se van a olvidar de mí. Eso nos está hablando ya de una conducta suicida y le tenemos que poner toda la atención del mundo y no podemos arriesgarnos a todos estos mitos, ¿no? Ya mencionábamos uno, el que anuncia no lo hace, el que lo va a hacer completamente calladito, si hace una nota lo va a hacer. Todos esos son mitos y no nos podemos arriesgar porque es la vida la que está en juego. Entonces, cualquier situación que tenga que ver con el suicidio, nosotros tenemos que estar bien abiertos como familia y no tenerle miedo y no ser reactivos. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es, estás loca, ¿qué te pasa? Sí, como ¿no? decía el primer caso, nos decía, me dicen que échale ganas, o sea, pero eso no es suficiente. Y por el otro lado, perdón que te corte un poquito la idea también, uno de los mitos o de las situaciones es, se veía tan feliz, se veía tan pleno, y justo en el primer caso ella nos decía, pero me cansé de fingir que todo está bien. Por supuesto. Exacto. Ajá, de generar y tener más necesidad de exponer energía para poder mantener la situación bien hacia afuera, pero no escuchándose hacia adentro. Y creo que el tema de suicidio tenemos que verlo desde un enfoque como ecológico, multidisciplinario, es decir, el psicólogo solo, desde su área, desde su trinchera, pues puede resultar en una situación no suficiente para poder atender el tema del suicidio. El tema del suicidio es un tema hasta de manera, yo lo veo mucho desde la parte social o comunitaria. Si las personas tienen espacios y lugares para desarrollar su higiene mental, para poder hablar de sus emociones, desde acceso a lugares recreativos, desde acceso a redes de apoyo, acceso a los servicios de salud que le puedan dar una atención no en una agenda de 3-4 meses, sino a la brevedad, el acceso a personas, por ejemplo, en este caso, la maestra, acceso a esas redes de apoyo, eso hace la diferencia, que las personas vean entre, como mencionaba, las opciones, y que dentro de esas opciones sean algunas otras formas de poder afrontar, eso hace la diferencia entre alguien que dice, esta es mi idea y no tengo otra forma de resolverlo, a alguien que se le muestra un abanico de ideas y dice, bueno, sentirte así es algo que puede pasarte, pero hay maneras diferentes de resolverlo y no estás solo, y no es tu culpa. Y que justo en este segundo caso, esta chica de 15 años nos dice, estaba enferma emocionalmente, pero se puede sanar. Exacto. Ese mensaje que ella nos deja al final prácticamente del testimonio es muy importante porque esto nos hace darnos cuenta de que ella lo entendió, lo vivió, lo analizó, lo trabajó con su familia y al final también cierra diciendo, ahora nos volvimos más cercanos. Claro. Entonces se buscó el apoyo y hoy tiene en sus manos la solución. Y que afortunadamente se permitió ayudar, porque pasa mucho de las ocasiones que los adolescentes tienen la idea de que no quiero que se enteren mis papás, porque no me van a creer, porque no me pueden ayudar, porque me van a castigar peor, en fin, la cuestión es que ellos se limitan a que te lo estoy diciendo a ti, psicólogo, psicóloga, pero no quiero que le informes a mis padres. Por ser menores de edad y porque tenemos que activar la red de apoyo, necesitamos que ellos sean los que le compartan a sus padres y que a final de cuentas el resultado va a ser muy bueno porque justo esta sensación que experimentan me he sentido sola mucho tiempo, justo cuando está activada su red de apoyo, como son la familia, los padres, están sanando también esta parte de ya no me siento solo, igual y me siento en desgano, con tristeza, pero están mis padres al tanto. Y eso hace la gran diferencia, la red de apoyo siempre abierta y que la red de apoyo no tenga pena ni el hecho, muchas veces otro de los mitos es si yo hablo del tema le estaré dando ideas, si yo le digo oye has pensado en suicidarte le puedo estar dando la idea y entonces mejor no lo hablo. Sí tenemos que hablarlo porque tenemos que normalizar esta situación de hablar del suicidio. Tenemos que normalizar el hecho de que todos hemos cursado con este tipo de ideas, pero no necesariamente tenemos que obedecer a los pensamientos que se instalaron en nosotros. Los pensamientos que se instalan en nosotros es por este análisis que hacemos, como ya lo comentaba Ale. Empezamos a hacer introspección, quién soy, qué me gusta, no me gusta, si pertenezco a alguien, si soy socialmente aceptada o no. Toda esta cuestión me trae muchas veces la respuesta de no tienes algo proactivo, positivo, y entonces estas frases de ¿qué esperas de la vida? No pasa, no te necesita, el mundo va a continuar siguiendo sin ti. Todo esto me lleva a un pensamiento, pero tenemos que decir alto al pensamiento
Y número 2, no porque se instaló ese pensamiento tengo que seguir. Ni modo, ya me dijo el pensamiento que me quite la vida, pues lo tengo que hacer. No lo tienes que hacer. Tienes que ir del lado contrario, que es pide ayuda porque hay un pensamiento que te está lastimando mucho. Justo esa era como la conclusión, ¿no? Siempre el buscar ayuda, el acercarse a los especialistas que sin duda estarán ustedes para guiarlos de la mano y para sacarlos de, por decirlo de alguna forma, de este bache en el que se encuentran. Claro, y es súper importante también ahorita que lo mencionabas, que la ayuda no solamente la reciba el paciente identificado, que es la persona que está generando el movimiento y todo. Obviamente es impactante para un papá, para una mamá, para un hermano, un maestro, o el tutor del niño, el adolescente o el adulto, la pareja, etcétera. El vivir esta experiencia se puede generar enojo, culpabilidad, impotencia, falta de información, etcétera. Entonces es válido que todos entren en un proceso psicoeducativo, de atención, de explicación de lo que pasa, quitar los mitos, quitar la parte como de la situación alarmante para decir, bueno, es una enfermedad y vamos a atenderla, los caminos, a trabajarla, exacto. Entonces, los caminos son estos. Entonces, animarse también es decir, esta situación me está superando como familiar, no sé qué hacer y necesito ayuda. Eso es súper importante porque ayuda a que todos en casa se den cuenta que tienen derecho a ser vulnerables. Claro. Y a afrontar y a ver, no sabemos cómo hacerlo, pero vamos juntos aprendiendo, ¿no? O sea, de la mano vamos a aprenderlo juntos. Perfecto, pues agradecerles muchísimo esta mañana que hayan estado con nosotros, por supuesto. Al contrario. Que vengan a ayudarnos a orientar un poquito más a la gente. Noé, muchísimas gracias, Noé. Muchísimas gracias, Ale. Al contrario. Y bueno, gracias a ustedes también por el favor de su atención. Quédense en la programación de Radio y Televisión de Aguascalientes.